Pues vamos a profundizar en este caso, a conocer más datos, los cauces legales que están utilizando los abogados, tanto por parte de la defensa de Juana Rivas como de su expareja. Nos acompaña esta mañana Esteban Peña, que es abogado. Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Esteban. Bueno, lo último que sabemos es que el Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite el recurso de amparo que presentaron los abogados de Juana Rivas. ¿Esto qué significa? Vamos a ver, el recurso de amparo que ha presentado ante el Tribunal Constitucional el nuevo, creo que es nuevo abogado de Juana Rivas, no se ha admitido a trámite principalmente porque no ha entrado ni siquiera a valorar el fondo del asunto, es decir, todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de todo el procedimiento, por entender que no se ha agotado la vía judicial. Esto pasa por, evidentemente, desde el punto de vista mío, que es el desconocimiento por no estar dentro del procedimiento, no estar personado. Claro, todos lo estamos conociendo a través de los medios de comunicación. Exacto. Al final la opinión de un abogado está un poco condicionada por no saber exactamente todos los trámites, recursos, resoluciones que ha habido a lo largo del procedimiento, tanto el de la sustracción, que ha llegado al auto que obliga a Juana Rivas a entregar a los niños, como del propio recurso de amparo. El recurso de amparo se inadmite, es decir, no entra en el fondo, como que acabo de decir, porque no se ha agotado toda la vía judicial. Porque al final el recurso de amparo es algo excepcional, cuando se vulnera un derecho fundamental y tiene que haberse agotado todos los recursos y todas las vías previas para poder interponerlo. Entonces, eso es que en el procedimiento, o bien sea el auto que acuerda la recogida de los menores, la entrega de los menores al padre o lo que sea, faltan todavía pasos, posibles recursos que todavía no se ha agotado para que ese recurso pueda prosperar o pueda entrar a valorar el fondo de la cuestión. Estamos hablando de que Juana Rivas tiene ahora nuevos abogados, abogados que en su momento se hicieron cargo de un caso parecido, aunque también con sus diferencias, ¿no? Efectivamente. La diferencia fundamental radicaba en que el primer recurso de amparo, que efectivamente incluso fijó doctrina, aparte que sería otro caso totalmente distinto, no en el hecho en sí, sino en lo que habría ocurrido anteriormente a todo eso, hasta llegar ahí, lo que sí entró a valorar el fondo, y la diferencia era que en el primer caso no se había cumplido o no se había llegado a la fecha de entrega de los menores, o no había había una resolución pero no se había llegado a la fecha exacta, sino que fue previo, y en este ya se ha vencido el plazo y por lo tanto estamos radicalmente opuestos, porque aquí ya ha habido un incumplimiento por parte de la madre. ¿Y qué pudo fallar en los primeros momentos, teniendo en cuenta que el padre de estos niños es una persona condenada por maltrato y que se le haya dado la custodia de sus hijos menores? ¿Qué pudo fallar o qué se pudo valorar? Es complicada, Esteban, esa pregunta, por cuanto realmente, te he explicado al principio, es verdad que haya habido o bien algún tipo de descoordinación entre los distintos organismos que tienen que resolver acerca de lo que yo considero que puede ir por ahí los tiros, que es una denuncia que plantea la segunda denuncia de malos tratos. La primera ya este señor fue condenado, incluso hay una entrevista que se le hace en el periódico, donde él afirma que se conformó con los hechos, es decir, que admitió los hechos por temor a no ver a los niños. Eso es lo que él dice. Y también ella cuenta que interpuso una denuncia aquí en España en el año 2016, alegando denunciando, valga la redundancia, una serie de hechos que podrían ser constitutivos de un delito de violencia de género. Ahí es donde yo creo que está el quid, porque esa denuncia no se ha tramitado nunca, o nunca ha llegado a conocimiento de las autoridades italianas, que es donde el padre plantea toda la vulneración del convenio de la Haya de 1960, etcétera, y es donde está el quid. Es decir, al no tener conocimiento, yo creo, las autoridades italianas de esa segunda denuncia, no haberse dado trámite, la justicia italiana ha sido adelante, que al final todo lo relativo a la sustracción de los menores se comenzó en Italia, por esa infracción de ese convenio, y entonces ahí donde creo yo que puede estar el problema. Y aquí en España, la ley, ¿cuánto se vuelca con los menores que son hijos o son partícipes y testigos de casos de malos tratos? Partiendo de la base que existe una ley, la 1/2004, de regulación, de protección, de medidas de la protección integral de la violencia de género, contra la violencia de género, para que se haga una idea a los telespectadores, la asistencia letrada de abogado está incluso antes de interponer la denuncia, donde puede ser asistida a las víctimas. Entonces,
es totalmente, desde el principio hasta el final puedes tener asesoramiento no solo de letrados, sino de psicólogos, del propio, bueno, aparte de todos los operadores jurídicos que se involucran. Los menores están completamente protegidos. El Código Penal refleja que cuando se trata de delitos de violencia de género, así un poco a grosso modo, cuando hay una condena también se pueden establecer medidas de orden civil para que esa persona que ha sido condenada, incluso la madre, tenga la seguridad también de poder tener protegido a los niños, o incluso órdenes de alejamiento, o incluso, claro, imagínate, el tema es que el padre no tiene por qué perder la patria potestad, no tiene por qué perder ese derecho a ver a los niños. Entonces también se articuló una serie de medidas facilitadoras de esa comunicación. Bueno, lo que sabemos de este asunto a través de los medios de comunicación, ya lo decimos, Esteban, pero ¿los niños hasta qué punto cuentan a la hora de decidir de si lo han estado pasando bien con su padre o quieren estar con su madre? ¿Se les toman cuenta, se les han tomado declaración a estos niños, a los hijos de Juana Rivas, sobre su preferencia a estar con su madre o con su padre? Vale. Esa pregunta, el tema es que los niños, por la entrevista que estoy hablando un poco, pues por lo que los hemos medios visto. de comunicación. Yo lo considero, o sea, los niños no es que sea una parte residual o secundaria, al contrario. Los niños es el interés superior, fundamental. En estos casos, como el de Juana Rivas, que son tan excepcionales desde el punto de vista jurídico, porque no es algo habitual que se junte una denuncia con los tratos, una sustracción de menores, etcétera, etcétera, se debería dar una respuesta inmediata o de una respuesta más ágil por parte de la justicia. Los niños, evidentemente, tienen que ser valorados, eso es fundamental, por un equipo de psicólogos forenses que existen en todos los juzgados, están adscritos a todos los juzgados, y por lo tanto ha de ser fundamental. Yo sí que vi en la entrevista del padre, que vi ayer o antes de ayer, que sí es cierto que según él sí que los niños sí que tuvieron un seguimiento psicológico y que no advirtió ningún tipo de menoscabo psíquico, ninguna animadversión a su padre y tal. Pero sí es fundamental. Bueno, el miércoles pasado se cumplía el plazo para que Juana Rivas entregara a sus hijos a su expareja. Desde entonces no se sabe nada de Juana Rivas ni de sus hijos. ¿Ha hecho bien? Hay quien lo ha tomado como un acto valiente, pero ¿esto hasta qué punto también juega en su contra? Hombre, yo siempre lo tomo desde el punto de vista profesional, que es el mío, y evidentemente como abogado nunca recomendaría a un cliente hacer eso, al contrario. Sí, porque hasta qué punto también pensamos, ¿estaría asesorado por sus abogados? Claro. ¿Huye con tus dos hijos hasta que esto se vaya resolviendo? No, evidentemente eso no va a ocurrir. Nosotros tenemos, desde que nos notifican una resolución judicial de este tipo, donde hay que cumplir un determinado acto o una determinada condena, nos reunimos con los clientes para informárselo y que sepan los pasos que hay que dar. Entonces, desde el punto de vista de abogado no hay ninguna recomendación, y aparte el hecho de si está bien o no, o que yo considero que es una temeridad. ¿Podemos hablar de valentía? Hombre, hay que estar dentro de ese caso y hay que saber, ya trasciende el ámbito judicial, o jurídico o legal. Eso ya creo que va más allá, va más un tema de moral o de situación extrema, no lo sé, pero no va, eso trasciende ya a otros ámbitos que no podemos controlar porque no sabemos la presión a la que está sometida esa madre ni lo que ha ocurrido. ¿Y a qué delitos se enfrenta la madre? Aparte de los que tenía a raíz de esta huida, por ejemplo. Pues evidentemente el primer delito que tenemos es un delito de secuestro, ¿no? Porque desde el momento en que ha cumplido una orden judicial firme donde se determina la recogida de los niños, estamos en un delito de secuestro, incluso se puede decir de desacato judicial por no cumplir resoluciones judiciales. Hay una serie de delitos que puede ser imputada, en este caso ahora se denomina investigada, y si no nadie lo evita, condenada. El próximo 8 de agosto hay una fecha prevista donde se tienen que ver las dos partes. ¿Tiene que acudir forzosamente Juana Rivas o puede mandar un representante legal a su abogado, por ejemplo? ¿Se tiene que presentar ella personalmente? En este caso, sí, la obligación posiblemente sea personal. Posiblemente, evidentemente, ante el cáliz del caso, seguro que se exige la presencia de ella. Pero es cierto que para ello nosotros cuando estamos en un procedimiento de este estilo, de este tipo, tenemos dos personas, el abogado, el letrado y el procurador o procuradora. Entonces, en este caso, normalmente tú otorgas poder, cliente otorga poder al procurador para que vaya en tu nombre. Entonces, con el procurador y la abogada podría no acudir. Pero bueno, también es cierto que habría que ver esa resolución, a ver qué
especifica, porque si obliga personalmente, que es lo que considero lógico, porque si está en paradero desconocido, dirán que venga ella sí o sí. Y más si tiene un abogado nuevo, que eso de alguna manera ha tenido que contactar con él. Bueno, pues veremos cómo acaba este asunto, Esteban. A raíz de lo que hemos conocido en la prensa, pues nos hemos puesto a analizar un poco cómo esta situación por otros casos que puedan suceder. Pues Esteban Peña, abogado, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un placer. Buenos días.